Del otro lado, ya lo anunciábamos antes del corte, está Juan Manuel Caputo, él es director de Bahía Teatro, por esta edición número 16 del Festival de Bahía Teatro, que se realizará en el mes de noviembre, y en esta oportunidad presencial, con protocolos. Vuelven a las calles. Exacto, hay una modalidad presencial preparada que ya nos va a estar contando y abierta la convocatoria, así que bienvenido Juan Manuel, ¿cómo estás? Por la invitación y por el espacio. Muy bien, bueno, contanos un poco, vimos ahí los flyers en las redes, nos sorprendió, nos pusimos muy contentos, por supuesto, así que contanos cómo surgió esta propuesta. Bueno, el festival lleva 15 años de vida, el año pasado lo tuvimos que realizar de manera virtual, fuimos el primer festival de artes escénicas que se hizo en Argentina de manera virtual, porque bueno, ya teníamos todo preparado. Nosotros cuando armamos el festival tenemos una planificación bastante clara de lo que hacemos en el festival. Uh-huh. Generalmente a un mes y medio del festival, o casi 2, ya tenemos la programación armada, completa, definida, porque ya tenemos que empezar a hacer difusión, porque generalmente el festival dura 10 días, son más de 25 espectáculos, muchas funciones, muchos espacios, bueno, etcétera. Entonces, para poder difundir bien y que la gente pueda ordenarse, que le pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, hay que hacer una difusión por todos los medios que ha habido y por haber, y aparte con tiempo. Así que para el 19 de marzo nosotros teníamos el festival casi listo, digamos, ¿no? Ya habíamos empezado a hacer con difusión. Del 19 de marzo hasta los primeros días de abril fue una incertidumbre total, porque con esto de la cuarentena y demás, bueno, 15 días, 20 días, bueno, etcétera, finalmente decidimos hacerlo de manera virtual, como pudimos, porque no teníamos los medios tecnológicos, y aparte porque nosotros, un festival de artes escénicas, que un poco la gracia es que sea presencial, digamos, ¿no? Lo que sucede en el teatro, el famoso convivio, como le ha llamado Dugatti, que todos han acuñado ese término, no se puede reemplazar por la virtualidad, digamos. Ahora lo que también Dugatti le llamó tecnovivio, digamos, ¿no? Que podría ser esto que estamos teniendo nosotros, nada más que desde un lado uno podría estar actuando y el otro sería un espectador. Así que lo hicimos de manera virtual, eso es lo que pidió el año, lo hicimos como pudimos, a la gorra, casi sin apoyo, porque la verdad que los apoyos al día de hoy son muy escasos y la verdad que las políticas culturales son muy pobres, casi todo nivel, solo un poco de Nación salió ahí como a contener a una cantidad de artistas y salas, pero no fue lo suficiente. Y tuvimos el apoyo de la universidad, eso sí, la Universidad Nacional del Sur, que acompañó un poco, que nos permitió cubrir ahí ciertos gastos que tuvimos, como diseño, la web, tuvimos que acomodar ciertas cosas, y bueno, salimos. Eso lo hicimos el año pasado, digamos, un poco como en contra de la virtualidad, pero entendimos que lo que estaba sucediendo era muy importante, que tengamos una continuidad, que hagamos el festival, que estemos abrazando entre los artistas y el público, la gente. Abril fue nuestro mes de preproducción, lo sostuvimos en las fechas que lo íbamos a hacer, que era del 9 al 17 de mayo, y fue como una cruzada, digamos, ¿no? Porque ahora quizás está todo como más... Ya hay todo un año recorrido con la virtualidad, con el Instagram, con el Zoom, con el Google Meet, con todo lo que han sucedido. Bueno, Vorterix en ese sentido siempre como que estuvo un poco a la vanguardia, que siempre hacía radio un poco streameando, pero en relación a lo que era el teatro y demás, no existía, digamos, ¿no? Claro. No se hacía, no. Y con todo el pesar de lo que generó la pandemia. Entonces, bueno, lo hicimos, y generamos muchos acuerdos y estuvimos muy conectados con otros festivales, con muchos artistas de distintas partes del país y algunos internacionales. De hecho, hubieron funciones que fueron en vivo, por ejemplo, uno de Venezuela, que tenían protocolos, inmediatamente tuvieron protocolos para que los artistas pudieran expresarse en las calles y protocolos internos. Entonces se pudieron hacer una función que fue filmada en vivo, se realizó en vivo con la actriz en el teatro, y bueno, después tuvimos una charla y demás. Pero después, cuando el año continuó y se hicieron otros festivales también, no todos los festivales de artes escénicas se pudieron realizar porque justamente los apoyos no sucedían. Bueno, todo se empezó
a relajar de alguna manera, pero el sector cultural nunca se reactivó, digamos. El poco reactive que tuvo hasta el día de hoy fueron así como a cuentagotas, muy difícil. Hay muchas salas independientes, e incluso las salas comerciales muy grandes que también tienen gastos, digamos, con ese aforo del 30%, de acá también se peleó el 50%. Bueno. Perdón que te interrumpa, Juan Manuel, quiero destacar, porque esto que estás contando no es menor, y que lo hayan hecho y no hayan decidido decir, bueno, como estamos en este contexto, no lo hacemos, lo dejamos pasar, el año que viene lo haremos. Claro, además, disculpa, sí. En mayo no había ni una política del Tal Estado cual. de Bahía menos. O sea, menos que lo que así que estamos igual viendo. hacerlo, salir por Zoom. No, y recuerdo que nosotros estuvimos charlando con ustedes, hicimos una entrevista y de paso también lo vimos porque lo vivimos en las redes y esto que vos decís, se conectaron con muchísima gente, muchos artistas de afuera, tuvieron la posibilidad de hacer charlas realmente muy enriquecedoras y que era todo gratuito y ustedes se pusieron todo al hombro, como vos decís, y todo meramente a pulmón y salió excelente. Entonces, primero, felicitaciones y destacarlo porque no es menor que lo hayan hecho igual y que hayan tenido repercusiones tan buenas mediante estos contactos que pudieron hacer y bueno, frente a la virtualidad también. Sí, total. Disculpen que el relato sea largo, pero es necesario entender. No, sí, por supuesto. Para saber cómo llegamos al 2021. Sí. Tal cual como dicen, digamos, y en mayo era una incertidumbre y una pesadez y una cosa, bueno, todos supongo que lo recordarán, pero la pandemia era como, ay Dios, ¿qué hacemos? Nos encerramos, que no se sabía nada, bueno. Y de hecho sucedieron en el festival sucedieron cosas muy interesantes, muy movilizantes, tanto en los artistas como en el público, digamos, ¿no? Y ahí yo tengo dos ejemplos como cortitos y que uno es, hablamos con unas chicas de San Juan que ellas estaban totalmente negadas con la virtualidad, ellas habían sido invitadas, participaron de Bahía Teatro varias veces y habían estado negadas, pero también no negadas por obtusa, digamos, estaban negadas por todo lo que estaba pasando, como que la mayoría de la gente estaba negada. Finalmente ellas terminaron haciendo un ciclo que se llama Solas y fue un boom en toda Argentina, hicieron funciones durante todo el año, le dieron de trabajo a distintas actrices y dramaturgas y directoras que podían hacer desde su casa, entonces pasaron por ese ciclo actrices de Capital Federal, de Mendoza, de San Juan, de Bariloche, de Bahía Blanca, como pasaron un montón de personas y se pudo canalizar, incluso generar un trabajo. Lo mismo pasó con algunas propuestas artísticas que no querían de alguna manera brindar sus espectáculos, o porque no estaban bien filmados, o porque no tenían ganas, o porque querían esperar, porque la verdad que querían hacerlo presencial, o simplemente estaban negados porque no querían la virtualidad. Finalmente después hubo varias obras, entre ellas la Wagner, un espectáculo de danza increíble de Buenos Aires, que aceptó estar en el festival después de varias charlas, pero no por negociaciones ni estrellas, sino por esa pesadez. Y terminaron haciendo funciones, les sirvió como trabajo y así como un montón de cosas. Entonces, a medida que fue pasando el año y las políticas culturales para el sector no pasaban, pero sí empezaban a aparecer en otros espacios, en otros sectores culturales, y hubo un relajo, no hablo de la sociedad, me estoy hablando de los responsables, administradores de municipales, provinciales y nacionales, donde, por supuesto, la gente necesita trabajar, no es una cuestión de salir por querer contagiarse, ni mucho menos, pero las tarifas siguen aumentando, la comida sigue aumentando, digamos, las camas también, la situación de salud se complica, pero ¿qué hacemos? Bueno, el sector cultural nunca se activó. Y para septiembre, más o menos, octubre, la gente estaba toda en la calle. Acá, en Capital Federal, en Córdoba, en Mar del Plata y en casi todo el mundo. Con restricciones. Y a medida, porque supuestamente este es un virus que es más poderoso, más fuerte en invierno que en verano. Bueno, fantástico. En verano, como ya lo pudimos ver, casi se abrió todo, hubo turismo, hubo bares, restaurantes, gimnasios, el comercio, hubo de todo, salvo el teatro, salvo las artes escénicas. Incluso acá en Bahía Blanca hubo una resolución que sacó el Consejo Deliberante que le pusieron permiso precario.
como para... ¿Qué significaba eso? Nadie lo sabe, digamos, porque ¿qué es un permiso precario para que podamos trabajar? Bueno, entonces, nada, todo bien. Sucedió de que recién ahora estamos en fase 2, fase 3, ya todo está como bastante confuso, entonces decidimos nosotros que este año no lo vamos a hacer virtual bajo ningún aspecto. Puede llegar a tener, sí, el festival alguna actividad virtual, porque también en algún punto hubo creaciones desde lo virtual, con esta nueva herramienta, nuevas estéticas, no sé si nuevas estéticas, pero sí con una nueva herramienta que generó distintas cosas. Entonces probablemente, aparte no podemos omitir el año que pasamos, lo que estuvo sucediendo y lo que viene, digamos. Entonces probablemente algunas actividades o alguna que otra obra o alguna charla o demás sí sea virtual, pero lo vamos a hacer presencial. Porque además es muy importante defender la territorialidad, digamos, no es una cuestión caprichosa o algo de que tenga que ver con resistirse con la tecnología. Pero la verdad que las artes escénicas, el teatro, el convivio, esta cuestión de estar ahí presente, de la transformación que genera el arte, sí. Nosotros desde el festival y de casi todo lo que realizamos, y particularmente yo desde lo que elijo, desde la creación y lo artístico, estoy sumamente convencido de que el arte es el secreto, es uno de los secretos para que el mundo cambie, ¿no? Yo creo que llegamos hasta esta situación de la pandemia porque las sociedades del mundo, incluso los gobiernos, ponen foco en el consumismo, ponen a la producción por delante del ser humano, digamos, ¿no? El ser humano queda por detrás, entonces tiene que ser una máquina de producción, genere dinero, y bueno, después vemos qué pasa, qué le pasa en las emociones, qué le pasa en el desarrollo, qué le pasa con los deseos. Lo primero y lo más fundamental es generar dinero, generar producción, y yo no creo que sea así. Yo creo que primero está el ser humano, y obviamente necesitan, hoy se intensificó lo que es la pobreza, hay mucha gente durmiendo en la calle, mucha gente sin comer, la clase media, que era clase media, ahora es clase media al borde de pasar a la pobreza, muchos pobres pasan a la indigencia, digamos, y entonces que yo no se lo adjudico a un gobierno, se lo adjudico a un sistema, después tiene que ver cómo los gobiernos lo han actuado o han potenciado como está sucediendo en Colombia, o están tratando de apaciguar la cosa como para que no se desborde todo. Sí, yo creo que tiene que ver también con cómo tomamos el arte, ¿no? Esto que estás contando básicamente, porque lo tomamos como algo más o como un entretenimiento, algo que no es tan importante, ¿no? Siempre relegándolo para lo último, para el final. Y la realidad es que ustedes están trabajando y trabajan de esto y viven de esto y más, por supuesto, porque lamentablemente la mayoría de los y las artistas tienen que vivir de varias cosas a la vez porque no pueden hacer una cosa sola y ya sustentarse. Entonces, yo creo que el problema radica en esto que vos decís, y me parece más que importante esto que decís del territorio, de defender, bueno, esto que hicimos nosotros el año pasado de esta forma. No lo vamos a hacer así este año, lo vamos a hacer presencial porque si tantas otras cosas se están haciendo presencial, como vos bien decís, con sus protocolos que incluso hasta podemos decir, bueno, ponernos a rever estos protocolos porque hay que ver qué tan bien están en algunos lugares y sectores, ¿por qué nosotros no podemos? Que tenemos todo esto armado de esta forma perfecta y que no va a pasar nada y que estamos trabajando. Así que creo que va de la mano con eso, ¿no? Exacto, defender la territorialidad, entender que genera transformación social, necesitamos que la sociedad que se transforme, necesitamos que empezar a al menos poner en la mesa otros debates, otros puntos de vista, no puede ser siempre lo mismo. Al principio de la pandemia me acuerdo que todos decían, no, de acá salimos distintos, de acá salimos mejores. Bueno, no va a suceder, por el contrario, el capitalismo y el consumismo se potenció y todo aparte se está virando hacia lo tecnológico. Por consecuencia, nos hace que nos quedemos aún, no por la pandemia, pero nos hace que nos quedemos más en casa, más vincularmente, nos tenemos que vincular a través de un telefonito. Ahora, por ejemplo, estamos vinculándonos, yo estoy hablando de un teléfono, ¿no? Una pantallita así, como, ¿qué es esto? ¿No? Como, no, ¿qué es esta forma de vincular?
Entonces, por eso no lo vamos a hacer de manera presencial. Obviamente, estamos pensando, y por eso también hemos decidido, por varias razones, no solamente por una cuestión de la territorialidad, sino por tomando la experiencia del año pasado, que estábamos sin vacunas, no había nadie vacunado, y para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya estaban muchos en la calle, algunos a favor, otros en contra, pero bueno, no sé, la vida estaba sucediendo. Hoy ya hay mucha gente vacunada, muchos adultos mayores vacunados, muchos estudiantes vacunados, casi todo el sector de la salud está vacunado. Entonces, sabiendo que hay esa pequeña ventaja y en teoría que van a venir más, tengo un amigo que dice, che, ¿y si probamos con los protocolos? Capaz que funciona la cosa, ¿no? Entonces, como decís vos, si se ven los protocolos, porque encima esto es un día a día, digamos. Nosotros, ahora por ejemplo, antes de ayer nos enteramos de que capaz que cambian las PASO y cambian las elecciones. Por consecuencia, en los días de noviembre que teníamos pensado hacerlo, puede ser que o los atrasemos o los corramos hacia adelante porque no lo vamos a hacer en medio de la elección. Claro, tal cual. Pero en noviembre seguramente vamos a poder hacerlo con los protocolos y vamos a estar en otra fase, la carrera con la vacuna va a estar más avanzada y vamos a probar con los protocolos. En las calles, también por una cuestión de que las artes creemos, particularmente yo como director del festival, creo que las artes tienen que visibilizarse más. También hay otra cuestión en relación a mi sector, que es mucho de lo que era teatro y danza siempre estaba en la sala, ¿no? Entonces, eso no tiene nada de malo ni de criticable, simplemente es que es muy necesario que empecemos a abrir, a salir, a que la gente que no pueda pagar una entrada o que simplemente no esté en el lugar geográfico de la sala o no se pueda acercar al centro, o que simplemente, capaz que hay gente que ni sabe que existen salitas o salas o teatros que no sean famosos, ¿no? Como actores o obras que no sean famosas. Claro. Y hay una cantidad enorme de creaciones muy interesantes, tanto locales como nacionales como internacionales, que no son famosas y son muy, muy interesantes, muy enriquecedoras, que movilizan las emociones, que te hacen pensar, que te dan un punto de vista, que te ayudan a empatizar, que te ayudan a descubrir simbologías, a descubrir mentirosos y mentirosas, ¿no? Como hay muchos beneficios y aparte genera economía alternativa a lo que se genera vos siempre que vas a un teatro, hay un bar cerca, ¿no? Ahí la gente se tiene que quedar, o si se en auto, se estaciona en algún lugar, o consume algo, digamos, dentro del teatro hay un técnico, hay un boletero, hay gente que limpia, ¿no? Como los artistas. Y en la calle tiene que empezar a suceder algo similar. Claro, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que haber aún más. Y rompe también con esto de que el teatro solo puede suceder en el teatro mismo, ¿no? Valga la redundancia. Que también podemos ver estas intervenciones artísticas, como vos decís, en las calles, y que atrae también a otro público que por ahí no lo conoce y pasa por ahí y te llama la atención y empieza a suceder el convivio y así sucesivamente, ¿no? Está bueno eso que decís, y además aprovechar que ahora hay que hacer todo al aire libre, también está bueno por ambos sentidos. Contanos un poco el tema de la convocatoria que también subieron en redes. ¿Cómo es eso para quienes estén escuchando quizá? Bueno, ahí sacamos la convocatoria, un poco explicando de que generalmente el festival nosotros lo sostenemos y lo hacemos en mayo, porque es un mes que nos parece muy interesante en relación a que casi comienza el año y demás, y porque aparte lo veníamos sosteniendo en mayo. Pero bueno, por esta situación explicamos de por qué lo llevamos hacia noviembre y cuál va a tener, digamos, cuál va a ser un poco más el carácter, esa vuelta de rosca que le damos. Nosotros en el festival programábamos cosas de calle, pero bueno, en este caso va a tener mayor prioridad, digamos, ¿no? No significa que no vaya a haber funciones en sala, porque también hay creaciones que son necesariamente que se tienen que ver en sala, por las luces y demás. Así que sacamos la convocatoria, donde todos los que están interesados, tanto locales, nacionales o internacionales, tienen que enviar la información, el material, un link del video y la propuesta, una sinopsis de lo que es, de lo que quieren presentar, a bahiateatroconvocatoria@gmail.com. Ya nos están llegando ahí varios espectáculos. Buenísimo. Estaba viendo algunos. Genial. Y,
hay mucha necesidad también, ¿no? Hay mucha necesidad, sí, me imagino. no solo económica, sino de hacer. Hay algo ahí, hay como una nueva necesidad, distinta a la del año pasado, pero hay una nueva necesidad de hacer, de mostrar, de vincularse, al menos a la distancia, pero en vivo y en directo. Así que estamos con esa convocatoria, muy entusiasmados, también buena respuesta, y un poco la idea es esa, que va a priorizar todas las propuestas que sean de danza, de teatro, de música, digamos, todo lo que tenga que ver con artes escénicas, títere, mimo, clown. Sí, bastante amplio. Más que nada con el calle, claro, espacios convencionales y no convencionales, espacios abiertos, que se puedan hacer intervenciones. Bueno, un poco la idea es romper también incluso con nuestra propia estructura que teníamos. Claro. Mantener cierta estructura, pero romper un poco con la idea, con nuestra misma idea. También para ir nosotros ir innovándonos en nosotros mismos, ¿no? Sí, como, obvio, tal cual. En una incomodidad para que nazcan cosas nuevas. Digamos. Bueno, la verdad que felicitaciones por la convocatoria, por toda la trayectoria que han vivido desde el año pasado frente a este año. Y bueno, nos estaremos comunicando seguramente más cerca de la fecha para ver cómo vienen. Y bueno, también allí, por supuesto, pasando para presenciar todo este arte que seguramente están trabajando. Así que gracias. No, gracias a ustedes siempre por el espacio y por acompañar ahí a las artes, a la cultura que está tan complicado, así que felicitaciones también por el programa. Muchas gracias. Muy bien, bueno, saludos Juan Manuel, estamos en contacto. Gracias, igualmente. Muy bien, bueno, ahí pasaba Juan Manuel Caputo, dijimos director de Bahía Teatro en esta edición número 16, que van a hacerla en las calles, con todo esto que él justamente contaba, las medidas y protocolos, así que estaremos a la espera de estas nuevas artes escénicas que seguramente van a aparecer. Yo creo que las del año pasado, en la pandemia, vía Instagram, los vivos y demás, fue muy amplia y de forma espectacular, así que creo que se viene también una linda propuesta en lo que es modalidad presencial, ¿no? Esto de salir a las calles con el teatro.